Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Escuela Claretiana de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde la Universidad del Catholic Theological Union en Chicago para toda la gente que nos sintoniza en nuestro canal de libicla.org y también a través de los videos del YouTube, Escuela Bíblica Claretiana. Así que estamos ahí para servirles y para empoderarles con la palabra de Dios. ¿Ah, verdad? Bueno, vamos a hablar sobre hoy vamos a hablar sobre la idea de la iglesia. Vayan a su hojita número 3, por favor. Ya está, ¿eh? 3A, muy bien. 3A. Fíjense que hace algunos años, bueno, ya hace unas décadas, un señor francés dijo en uno de sus libros, de sus tesis, Jesús vino a anunciar el reino de Dios y lo que salió fue la iglesia. Y por esa frase a Alfred Lewis le fue muy mal porque cuestionaba prácticamente la eclesiología o la manera de entender la iglesia. Pero si somos un poquito honestos, a Jesús casi siempre está anunciando el reino de Dios. Continuamente, esa es la preocupación que él tiene, anunciar el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios y esta frase que le estoy diciendo de Alfred Lewis de que Jesús vino a anunciar el reino de Dios, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia, de Alfred Lewis, tan simple como es esta frase, pero es toda una crítica a la obsesión de querer ver en Jesús a una persona como fundador de iglesias. Cuando Jesús en su mente lo único que quería era anunciar el reinado de Dios. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, la violencia no le dio tiempo y poco a poco lo que surge son comunidades. El mensajero se convierte en el mensaje. Aquel que venía a hablar de parte de Dios se convierte en Dios. Aquel que venía curando en el nombre de Dios, va a ser el nombre por el cual se invoque para que la gente sea curada. Así que el mensajero se vuelve un mensaje, la gente comienza a organizarse en torno a Jesús, la gente comienza a comer en memoria de Jesús, la gente comienza a perdonar pecados en el nombre de Jesús, la gente comienza a poner a Jesús en el centro de su fe. Y la cosa más importante, la gente comienza a creer que se puede llegar a Dios por medio de Jesús. Y luego, siglos más tarde, la gente va a creer o otras personas van a pensar de que Jesús prácticamente es la encarnación de Dios. Entonces, como que esto a las comunidades comienzan de alguna manera también a organizarse. Todavía, lo primero que tenemos que tener claro, a estas alturas, la iglesia no es entendida como la conocemos ahora. Ya una organización bien establecida, donde hay puestos ya bien específicos, donde prácticamente ya se sabe qué hacer. ¿Cómo sería la comunidad de Mateo? ¿Cómo se organizaba? ¿Qué hacían? ¿Qué problemas tenían? Uno regularmente a veces piensa, yo creo que si uno hubiera tenido la oportunidad de estar en aquellos tiempos, uno sí se hubiese llevado bien como hermano, si hubiera compartido el pan, si hubiese sido servicial, pues yo creo que seríamos iguales que ahora, con los mismos problemas, porque donde está el ser humano, están también los problemas, están también las luchas de poder, están los deseos de querer controlar, de querer tener más. Entonces, la iglesia que Mateo nos presenta es una comunidad que se está organizando, una comunidad muy humana, que tiene a veces más problemas que soluciones. Entonces, como que deberíamos de reformularnos y decir de dónde viene nuestra tradición, nuestra riqueza, en cuestión de organizar esta comunidad o mantener a la comunidad a la cual pertenecemos. También hay otro teólogo muy famoso que decía, no la iglesia, sino el reino de Dios es el último fin del plan divino de salvación y la figura consumada de la salvación para el mundo entero. Este es protestante, el primero era católico.
El hecho de que lo que está diciendo es ninguna iglesia, la iglesia no es el fin último en el designio de Dios. El fin último, ¿quién va a ser? Dios. La iglesia es un medio para llegar a. La iglesia es un medio. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una iglesia se centra tanto en sí misma que se convierte en la dispensadora de decir quién entra, quién sale, quién salva, quién no se salva? Está tomando ya una actitud que no es propio de la iglesia. La iglesia es el medio para conectarte con la divinidad, pero el fin último es Dios. Así que no podemos hacer de ninguna iglesia como si fuera un Dios. No se puede. Estaría en contra de lo que Dios se revela por medio de Jesús, ¿no? Entonces, la iglesia es un medio, y claro, si es un medio, quiere decir que también hay otros muchos medios. Por eso podemos hablar de que en estos, ahora por eso la iglesia puede replantear su teología de decir hay salvación aún en personas que no creen en Jesús. Aún, ya no estamos hablando de personas que no son católicas, aún en personas que tienen otras tradiciones. ¿Por qué? Porque hay otros medios también de salvación. Y yo creo que a veces esto nos puede así como espantar, ¿no? De decir, ay, no, es que todo el mundo tiene que pasar por el mismo medio. Bendito Dios que cada quien tiene diferentes experiencias, ¿no? Entonces, Mateo es uno de los evangelios que casi se le conoce como el evangelio eclesial, el evangelio de la iglesia, porque es el único que utiliza la palabra iglesia en los evangelios. Nadie más utiliza la palabra iglesia más que Mateo. El evangelio de Mateo es el evangelio eclesial por antonomasia, por ejemplo, el más estimado y comentado en los inicios de la iglesia. Se valora su contenido doctrinal, claramente expuesto y organizado, como bien saben, en 5 discursos sistemáticos, cada uno de los cuales tiene su propia perspectiva. El reino de Dios. Los cinco discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo van para hablar el reino de Dios. ¿Y qué mejor imagen para ellos? ¿Y qué entendería la gente como el reino de Dios en el mundo bíblico? ¿Qué creen ustedes? Continuamente se compara el reino de Dios es como, y empieza a decir parábolas. ¿Qué entendería? Era así como un paraíso. La tierra que emana leche y miel. Parte serían las características, ¿no? La idea del pueblo, del reinado de Dios, ellos creían que en algún momento Dios iba a intervenir dentro de la historia de la humanidad. Y una vez que Dios interviniera, prácticamente iba a poner paz, iba a tener la gente posibilidades de verse mejor. Y esta experiencia iban a estar gobernados por el Dios de Israel, por la teocracia, un gobierno teocrático donde Dios sea el que va guiando. Y la idea no era mala, es decir, con tanta violencia, con tanta hambre, con tantos desplazamientos que se estaban viviendo, con tanta opresión de parte del pueblo romano, con tantas cargas acerca de la ley. Llegó un momento que ya la ley los tenía al borde de la muerte. Con tantas cosas que alejaron a la gente de la experiencia de Dios, pues era lógico que la idea de que algún día Dios venga, y entonces cuando Dios venga, como dirá la samaritana, Dios, el Mesías, nos lo va a explicar todo. Entonces, cuando Jesús comienza a decir el reino de Dios ya está, es lógico que para mucha gente le va a dar su adhesión. ¿Y cómo es que está? Lo malo es que Jesús dijo que Él representaba el reino de Dios y nosotros le hemos creído, somos los recipientes de esta creencia, de esta fe, pero el reino de Dios no cumplía las expectativas que la gente esperaba. Porque en vez
en vez de ser un reino de jerárquico, fue un reino de iguales. Comenzó a compartir comida con todo mundo, comenzó a tocar leprosos, comenzó a invitar a mujeres en su movimiento, comenzó a decirle a los ricos que tenían que regresar lo que se les había pegado, invitó a gente de muy mala reputación en su movimiento. Y para la gente judía, la gente conservadora de la ley, como que esa idea del reinado de Dios, pues como que dijeron como que es mucho, eso no es lo que queremos. El reinado que nosotros queremos es que venga un Dios davídico, que suscite a un nuevo David, que eche a un lado a las tropas romanas y que ponga otra vez a Israel en el centro del mapa, en el centro del poder. Y en cambio Jesús parece que tiene otra idea muy diferente del reinado de Dios. Entonces, este reinado de Dios que Jesús va a ir predicando, va a ir conformando a la comunidad. Y esta comunidad para Mateo se va a ir conformando de acuerdo a la doctrina y a los principios de Jesús. Y por eso es que estructuró muy bien su evangelio en 5 grandes discursos. Y en el primer discurso tenemos el sermón de la montaña. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos por la justicia, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados toda la gente prácticamente que está en el margen. Y imagínense, en una sociedad donde nadie quiere a los marginados, a los olvidados, a los don nadie, de pronto que Jesús les diga, ustedes son los favoritos de Dios. Está volviendo a traer la historia del Dios que cuida de sus pobres, el Dios del Éxodo, el Dios que tiene un amor especial por su gente del campo, por la gente sencilla. Y por allí va a haber las oraciones de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque le has revelado los grandes misterios a la gente del pueblo, a la gente sencilla. Así te ha parecido bien, Padre. Y en aquel momento se oyó la voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, como atestiguando que verdaderamente el Dios de Jesús es el Dios de sus pobres, de sus marginados, de sus migrantes. Y bueno, si esta es la experiencia de esa comunidad y nosotros que estamos 2000 y tantos años viviendo la misma realidad, pues también debe de ser nuestra experiencia del Dios que nos sigue escuchando, del Dios que nos sigue acompañando y del Dios que sigue velando por la comunidad. Entonces el reinado de Dios es un reinado no tanto mágico, no es un reinado que te caigan, que vas a abrir la boca y te va a caer el maná, no. Es un reinado que va a implicar que se realice cuando cada persona le dé su lealtad y su fidelidad, que requiere de cada ser humano. Gaby. ¿Por qué esperan tanto hasta que llegara el reinado? ¿No que los profetas ya lo habían predicado, el reino de Dios también? Claro, pero porque están viviendo en los movimientos mesiánicos de los últimos tiempos. En el siglo I estaban a la expectativa de en cualquier persona, en cualquier momento Dios iba a interrumpir y otra vez iba a hacerse presente en la historia y tenían plena seguridad de que Dios lo iba a hacer. Y parece ser que Jesús viene, Jesús se ve a sí mismo como un profeta de los últimos tiempos, al estilo de Juan que viene para predicar una renovación en el pueblo de Israel, a volver otra vez a Dios, volver otra vez a su tradición, volver otra vez a la experiencia del Dios que camina con su comunidad. Y lo que no esperaban, eso lo entendían bien, o sea, no les extrañaría cuando la gente comenzó a aplicarles o darle títulos a Jesús de este profeta de los últimos tiempos. No les extrañó. Lo que les extrañó fue que Jesús no cumpliera las normas que ellos creían que el profeta iba a cumplir. O que no tuviera las mismas prioridades, ¿no? Por ejemplo, que no tuviera las prioridades de querer poner otra vez al pueblo de Israel como el centro de toda la historia. Parece que Jesús dice, no todo el mundo puede experimentar a este Dios. Ya este Dios ya no es único de un pueblo. Y para Mateo,
Mateo, y gracias por la advertencia. Mateo, para evitar el entrar en conflicto al aplicarle el reino de Dios, sustituye el reino de los cielos. Los otros evangelios que tienen otras características, sí hablan del reino de Dios. Pero Mateo, acuérdense que viene de su comunidad es la mayoría judía. Entonces, para esta comunidad, a este tiempo, aplicarle a Jesús como el promotor del reino de Dios, todavía era escandaloso. Entonces sustituye la frase del reino de Dios por el reino de los cielos. Pero que en definitiva casi sería lo mismo. Lo único que está utilizando, cambiando es la terminología. Porque no quiere herir las sensibilidades de la gente. Entonces, en estos 5 discursos, la idea es que Dios va a ir revelando, o Jesús va a ir revelando cómo quiere su comunidad, cómo quiere su iglesia. A pesar, acuérdense que les he dicho que esta palabra es propia de este evangelio, todavía esta iglesia no está organizada. Del capítulo 5 al 7 comienza la proclamación del reino de Dios. Y allí tienen prácticamente del 5 al 7 las directrices de cómo debe de ser la iglesia. Ese sermón preciosísimo del monte. Imagínense que ese fuera nuestra profesión de fe. Nos llenaría el corazón, nos impulsaría para seguir siendo mejores. Seguiríamos en la lucha de crear una comunidad más justa, una comunidad más, ante tantos signos de muerte, de violencia. No, lo que me pasó a mí es nada. Lo que de verdad es nada. Pregúntenle a la gente que vive en México, cómo la gente ya se está acostumbrada a vivir en la violencia. Y esto es tan deshumanizados estamos que ya nomás esperamos que no me toque a mí. Ya la gente está así, con un santiamén puede llegar. Y de pronto que venga Jesús con una idea de paz, una idea de shalom, una idea de que tú tienes que estar aquí, tu tierra va a estar bien, todo vas a estar bien. Por eso es que su propuesta dio mucha esperanza. Y uno puede decir, bueno, ¿y no sería más bien que los engañó? Le digo, no, porque parece ser que Él da por hecho que cuando toda la gente trabaja, cuando toda la gente se ve diferente, cuando en una celulita, en un grupito, la gente verdaderamente se trata como hermano y como hermana, es posible que surjan cambios. Es posible que nuevas relaciones, nueva humanidad, nuevo corazón. Pero si uno está esperando que los cambios se den de las estructuras, nunca va a suceder. Entonces, en estos primeros capítulos, del 5 al 7, pone todo el plan de lo que significa su iglesia, su comunidad, su reinado. Y es un reinado para la gente que nunca ha tenido buenas noticias, para los pobres, para los que no tienen paz, para los que no tienen tierra, para los que tienen hambre. Y también, claro, está denunciando por qué la gente no tiene paz, por qué la gente no tiene hambre, por qué la gente tiene hambre, por qué la gente no tiene tierra. ¿Qué sistema es causante de que exista gente que se esté migrando? Acuérdense que esta comunidad muy probablemente estaba migrando hacia la Decápolis, hacia Pella y posiblemente también hacia el imperio. Entonces, la migración de por sí ya es dolorosa. El hecho de dejar la patria, la familia, la cultura, y que lo hagas en motivos de guerra, de violencia, entonces es doble dolor, ¿no? Entonces, en el capítulo 10, Jesús del discurso sobre la iglesia, la expansión del reino, como que en el primer discurso comienza a hablar de lo que es la iglesia. Y después en el capítulo 10 viene cómo esta iglesia está contagiando a otro estilo de vida. Ay, a ver, vamos a ver. Mira, qué linda hermanita. No, gracias, no, dale, le invitas el café.
Oigan, de casualidad, ¿no tienen un agua? Ah, ok. Gracias, gracias. Acá. Ya le quitamos una... ¿Ustedes creen que para una gente empobrecida, para una gente que está sometida a la ley, que de pronto venga alguien y que te diga, ¿sabes qué? Dios está cercano a ti. Dios, cuando te encuentras vulnerable, cuando estás con tus miedos y que una persona te dé una palabrita de aliento, es muy lógico que te sientas vivo, te vuelvas a reconectar. Y posiblemente esta fue la experiencia, el capítulo 5 al 7, se da la bienaventuranza. Se abre la propuesta del reino, un reino diferente, un reino alternativo, una manera diferente de comunicarse, de hacer relación y una manera muy diferente de experimentar a Dios. Ya no es el Dios del templo, ya no es porque el templo ya ha desaparecido, ya no es el Dios de la observancia de la ley, de la ley, de la ley, sino ahora también se va a poner una propuesta de un Dios cercano, de un Dios que ve, de un Dios que llora con la gente, de un Dios que camina con su gente. Y en el segundo discurso, el Evangelio nos narra cómo la propuesta de la iglesia ha contagiado a otra gente, cómo se ha contagiado a otras personas que también quieren pertenecer a esta propuesta del reino. Yo creo que el hermano Jesús nunca se imaginó todo lo que su propuesta, todo lo que él vino a decir, iba a alcanzar. Imagínense que después de 2000 años su presencia nos mantiene. Seguimos por lo que él nos enseñó. Seguimos todavía congregándonos en sus principios, en lo que él nos dijo. Porque nadie congrega más que Jesús. Entonces, yo creo que uno hubiera podido decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido crucificado? Posiblemente su movimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sócrates. Sócrates es un filósofo griego de un estilo de vida muy particular. Su memoria persiste también de otra manera, porque también fue capaz de morir, aunque toda la gente le decía, no, Sócrates, no te bebas la cicuta, el té ponzoñoso. Y él dice, no, muero por mi verdad. Pero no logró tener el efecto que tuvo la propuesta de Jesús. Una propuesta que hasta el día de hoy uno puede vivir simplemente por las bienaventuranzas. Trata a todo mundo, velo diferente, conéctate con tu idea de la divinidad que llevas dentro. Haz que reine el servicio. Comparte con el que tiene. Yo creo que estos son principios universales, ¿no? Entonces, del capítulo 13 es el discurso en parábolas a través de las cuales se expone qué es el misterio de Dios. Fíjese cómo está bien organizado. Tenemos 5 discursos que va a ir revelando la identidad de la iglesia. Primero, se anuncia el reinado. Luego, se contagia a otra gente, capítulo 10. Ahora después viene una catequesis, capítulo 13. ¿Cómo les voy a explicar a esta gente de qué es el reino de Dios? Y para eso, qué mejor manera y qué mejor pedagogo que Jesús de anunciarlo por medio de parábolas. ¿Y quién no se ha sentido realmente tocado, transformado por las parábolas? Porque son las que más rápido uno recuerda. A lo mejor no van a recordar el capítulo, el versículo, pero se van a recordar, ay, si yo les hablo, ay, mire, la cizaña y la cizaña y el trigo, ay, sí, ¿se acuerdan? O la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Rápido la gente asocia. Y la pedagogía de Jesús es que toma imágenes del campo, toma imágenes de gente que está acostumbrada a escucharlas y transforma este mensaje de una manera más profunda, ¿no? El capítulo 18, bueno, ya después de que se anunció en qué consistía el reino, que se contagió otra gente, que se les explicó por medio de parábolas las exigencias de vivir el reino, la comunidad también, y esto es lo que a mí me encanta de Mateo, que no
que no suaviza o que no te idealiza la figura de la comunidad. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a idealizar a nuestra familia y queremos presentar una familia que no es. La gente empieza a decir, ay, no es que mi familia es esto y lo otro. Pues seguramente lo leyó en las notitas musicales, porque en la vida real la familia estamos a veces disfuncionales. Estamos a veces... Mateo no idealiza esa figura como la idealizó Lucas. Lucas idealizó muy bien la figura de la primera comunidad, de su primera comunidad. En aquel pasaje precioso que tiene Lucas y que decía que la primera comunidad tenía un solo corazón, un solo espíritu, que nadie decía que esto era mío, que si alguien tenía algo lo vendía y lo compartía, todos comían a la mesa como hermanos y hermanas. Ese es un ideal muy bonito, pero en la práctica parece que estaba muy lejos de ser verdad. Mateo no idealiza su comunidad. En el capítulo 18 comienza a decirte que su iglesia, su comunidad, pues muy similar a las muchas iglesias nuestras. Va a haber ofensas, va a haber discusiones, va a haber pleitos, va a haber personas que están causando división. Y yo creo que esto como que se espera, ¿no? Como que uno dice, bueno, la iglesia no es que esté formada de personas celestiales. Por eso es que a ustedes, y si no les ha dado esta impresión en alguna ocasión, se las va a decir, yo antes de entrar en la iglesia era mejor. Hasta que entré en la iglesia me di cuenta de que parece que estaba mejor afuera que adentro. ¿No les ha dado a ustedes alguna vez la impresión? Así se hay tanto enredijo de gente que nos llega tarde, de gente que no viene, ahí sí cierto, de gente que prefiere el mundo, porque, a ver, para las personas que en algún momento han experimentado, que a veces estaban mejor fuera de la iglesia, cuando andaban en el mundo, es porque posiblemente ya ahora ha madurado más su fe. Es que porque posiblemente ahora son más críticos. Pero pues a la hora de ser más crítico es cuando primero le echan para afuera a uno. Nosotros no somos así, Dani, como en la muñeca fea. Es cierto, pero entonces si tú sales, esa comunidad no va a crecer. Pero si uno insiste y se queda adentro, ya es un espacio que tú has ganado. Y tú puedes ser motivo para que la gente se convierta. Claro que es mucha energía la que se va. Porque es más fácil casi que te absorban o que te asimilen a ser verdadero, a valerte por los valores de justicia y de verdad. Parece que el pecado, la hipocresía en esta comunidad de Mateo se institucionalizó tanto que Mateo les va a decir, ojo, ojo, no hagan lo que hacen esos hipócritas que les gusta ponerse en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. No llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre, ojo. ¿Por qué? Porque posiblemente en su comunidad ya estaban imitando los mismos vicios que estaban tratando de criticar. Acuérdense acuérdense esta lógica de lo que nos hablaba Paulo Freire, de que el oprimido imita al opresor. Una vez que se libera del opresor, es otro opresor en potencia. ¿Por qué? Porque una persona que está oprimida no quiere el cambio, quiere el cambio de que caiga el de arriba, pero para ponerse él o ella. Pero no quiere cambiar la institución, no quiere cambiar los mecanismos de poder. Porque y esto se ve en los grupitos de vamos a decir, de las guadalupanas. Siempre una es la secretaria, la otra la presidenta. El otro año se hace la elección, la que era la secretaria, ahora la presidenta, la otra la secretaria. Solamente hay tres que se van rolando. Pues bueno, aquí como que el espíritu es muy selectivo. Entonces como que da miedo. Y si les cae bien, la dejan que sea miembro, si no.
El otro, exactamente, el otro curso del otro momentito es, a ver, vamos a pasar a ver si puedes pertenecer a la orden de la rodilla ensangrentada. Sí pasas. Pero como no puedes, ¿por qué no? Te sacan del coro porque no tocas el... pues eso sí. Ay, no, mi Ángel, no. Entonces, Mateo, pero ven cómo estamos todas con mezquinidades, La iglesia no tiene el poder para Mateo no sustituye a Dios por la iglesia. La comunidad eclesial de Mateo es un medio para acercarse a Dios, no para separar de Dios. Entonces, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo es prácticamente una realidad de lo que su comunidad estaba viviendo. Les está costando trabajo vivir de acuerdo a los ideales que Jesús propuso. Y si a esta comunidad que tienen fresca la memoria de lo que Jesús dijo, les está costando trabajo, ¿ustedes creen que a nosotros no nos va a costar trabajo? Por eso viene la bienaventuranza de Jesús. Dichosas las personas que quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron. O sea, si a esta comunidad de Mateo le está costando trabajo llevarse bien, tratarse como hermano y hermana, perdonarse, cuidarse, ¿qué se espera uno? O sea, vamos por lo menos a decir, bueno, nos vamos moviendo entre luces y sombras. Capítulo 18, entonces Mateo no romantiza su idea de iglesia. Mateo es más real. Y tanto así, fíjense, por ejemplo, en la genealogía, Lucas en su genealogía no incluye a mujeres. Mateo sí incluye a mujeres en la genealogía. Y a las 4 mujeres que incluye, pues son mujeres pues, de muy mala reputación y todas son extranjeras. Vamos a ver el texto cuando hablemos de la infancia un poquito. Porque las 4 mujeres, la primera que es Tamar, es la que se disfrazó de prostituta en el libro del Génesis, cuando su suegro no le daba a su otro hijo para que tuviera relaciones, y bueno, se metió con el suegro. Después viene Ruth, la extranjera moabita. No, viene Rahab, la prostituta, esa sí no se disfrazó, esa sí era prostituta. Esa sí era prostituta de verdad. Según el libro de Josué. Después viene la moabita, que es extranjera, y después viene la mujer de Urías, elitita, que también es extranjera, que viene la Betsabé. 4 mujeres de muy mala reputación y esas forman la familia de Jesús. Ya desde allí te está diciendo que en la familia de Jesús hay de todo. Y si en la familia de Jesús hay de todo, ¿por qué uno tiene que esconder a los miembros de su familia? ¿Por qué uno tiene que estar escondiendo? ¿Y por qué tenemos que pretender una familia que no existe? Si tenemos una familia disfuncional, pues hay que aceptarlo, es el primer momento para cambiarla. Pero si tu hija fue a la universidad, le pones, mi hija se graduó con los honores y está en la lista del DIN. Yo ni sabía que era la bendita lista del DIN o qué sabe qué. Pero claro, se andaba con los muchachos de la calle, ni modo que lo vas a poner. Mi hija anda en la banda de los, bueno, pues pónganlo para lo menos, si tenemos problemas, hablarles, ¿no? O sea, pero ¿cómo estamos todos a veces disfuncionales? Vivimos una disfuncionalidad bien increíble. Desde nuestras familias. Las familias, no hay familias perfectas. Claro. Pero todo lo malo pasa en la casa del vecino. Muy bien, Dani. Allá a los vagos son aquellos, ustedes no. Ok, bueno. Y por fin, en el capítulo 23 al 25, se vuelve el tiempo de la vigilia de la iglesia, la espera de la manifestación definitiva del reinado de Dios con una serie de parábolas, algunas de las cuales exponen esa atención hacia la espera del reino de Dios. Aquí vamos a meter la parábola de las vírgenes, aquí vamos a meter la parábola de vengan a trabajar a mi viña, y aquí vamos a meter la parábola de los cabritos y de los corderos. Cuando venga el Hijo de Dios rodeado de su gloria y su esplendor.
Entonces, ¿qué es lo que espera la comunidad de Mateo, a la iglesia? Estar a la expectativa, porque en cualquier momento puede aparecer, puede venir Jesús. Y esta expectativa no es para el futuro de que esta comunidad no venga, sino al contrario, le dice, mira, casi que tu expectativa de espera no tienes ya que estarte quebrando la cabeza. ¿Quieres verdaderamente descubrir a Jesús o a Dios? Descúbrelo en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que está enfermo, en el que estaba encarcelado, en la persona migrante. Allí está. El que me conozca en los menos insignificantes. ¿Verdad que este evangelio no es difícil de entender? No, o sea, no hay manera de equivocarnos. Jesús vive en los que tienen hambre, sed, están desnudos. Pero ¿por qué nos complicamos la vida y tratamos como de desfigurar o desvirtuar esta propuesta tan simple y tan sencilla? Porque es más fácil enajenarnos con discursos que ver en las personas que sufren, en las que nada tienen, la presencia de Dios. Y a veces nos metemos más en nuestros rezos, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestras clases de Biblia, y no nos damos cuenta de cómo Dios está en cada persona que tiene miedo, en la que sufre, en la que está enferma. Y hay que tratar a cada esta persona, manifestarle este cariño de Dios. Entonces, como que estos 5 discursos sirven para ir describiendo la función de la iglesia. Una iglesia que nos va también a decir de su propia historia. No es la iglesia que viene posiblemente de Jerusalén, donde la figura de la familia de Jesús, de los parientes de Jesús, forman o llevan el liderazgo. No es la iglesia de Lucas, no es la iglesia de Marcos. Esta es una iglesia que posiblemente está viviendo en la tensión de estar en una de las zonas más conflictivas y tristemente, casi como maldición, hoy en día sigue siendo esta parte donde estaba posiblemente esta comunidad hace 2000 años, sigue siendo igual de conflictiva, sigue siendo igual de... Yo el otro día estaba viendo la Siria antes de la guerra de 5 años y la Siria de hoy, y te da una impotencia de cómo parece como si tuviera todo en ruinas. Miles y miles de hermanos y de hermanas que profesan la misma fe en Cristo Jesús, desaparecidos. Y nosotros, el mundo más preocupado por otras cosas tan vanas, por otras cosas tan simples que no tienen nada que ver. Y le pagó siempre a la estrella porno su lana. Y que si el peluquín si es de verdad y hay que ir a jalarle así. No, sí le pagó. Sí, no fue de gratis. No, pues, pobrecita. 130,000 bolitas nada más. Pero ven, la gente está más preocupado por eso, porque lo que está pasando, Qué pobre mujer, padre. la compadecen, sí, la compadecen. Aceptar un mamarracho así, imagínense. Pero entonces ves cómo hay cosas más, o sea, como maldición. Esta iglesia de Mateo está en esta parte de ahora de Siria, Líbano, posiblemente sufriendo justamente lo que está viviendo esta gente y vive en tensión. Y para esta comunidad, gracias a Dios, tuvo una gente que les dio esperanza. Ahora nosotros seríamos los que tendríamos que darle esperanza a esta comunidad, pero ya estamos tan desconectados, más complejos, más conectados con lo que está pasando en todo el mundo, pero ya no sabemos ni qué está pasando en tu vida. Quieres venir a arreglar la vida de la otra persona y no sabes qué pasa en ti. Entonces, se puede considerar que el Evangelio de Mateo procede de Antioquía de Siria, de esta parte de donde están los conflictos, que había sido fundada por los helenistas, quienes después de la lapidación de Esteban, según Hechos capítulo 7, habían tenido que huir de Jerusalén y en su ida hacia el norte llegaron a Antioquía de Siria. Salen ahora sí que de Guatemala para entrar a Guatepeor, salen huyendo de Jerusalén, la zona está caliente. Y allí en esa comunidad
de desplazados, de gente que tiene miedo, de gente que no tiene tierra. Aparece esta comunidad con esta propuesta del Evangelio del hermano de Jesús para ver cómo hasta del pantano nacen flores preciosas, ¿no? Cómo de la muerte puede surgir vida. Y esto es como una resurrección. De momentos difíciles uno puede encontrar el sentido de esperanza, ¿no? Es decir, el Evangelio se abre a los paganos por primera vez en Antioquía. Esta es una de las grandes preocupaciones que va a tener la iglesia. ¿Nos abrimos o nos cerramos? La gran novedad es que allí nos encontramos con una iglesia en la que va a convivir y compartir la mesa cristianos de procedencia gentil y de procedencia judía. Y esto va a ser la novedad, porque los que venían posiblemente huyendo de Jerusalén van a querer imponer la ley. Y siempre hay un grupo que es mayoritario que quiere asimilar al otro grupo. Cuando el pueblo, fíjense, en las iglesias nuestras, cuando el pueblo migrante es pequeñito, el pueblo americano lo quiere asimilar y lo quiere hacer a su imagen y semejanza, y si le permite celebrar la misa, no le permite celebrar la misa donde ellos celebran. ¿Dónde celebra el pueblo migrante? En el basement o en el gym. Hasta el día de hoy, ¿quién de ustedes conoce una iglesia donde el pueblo migrante celebra en el gym? Bueno, en el gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué? Te van a decir, es que ellos van a estar más cómodos allá, con un paternalismo. No, en el fondo no pertenecen todavía, son de segunda clase. Son de segunda clase. Ahora, esta misma idea, cuando el mismo pueblo hispano, un grupo determinado es mayoría, va a querer asimilar al otro. Dentro de los hispanos, y la mayoría son mexicanos, y Dios guarde la hora que nos llegue uno de Sudamérica, te lo vas a comer. Vas a querer asimilarlo también a tu imagen y semejanza. Por eso es que nunca cambia el sistema, porque todos estamos divididos. Todos estamos divididos. Entonces, siempre va a crear tensión el compartir la mesa, especialmente para la comunidad de Mateo. ¿Qué hacer con otros hermanos que también se sienten entusiasmados por la propuesta de Jesús, pero no vienen del judaísmo, pero no vienen de la ley, no conocen la ley? Entonces para unos va a decir, bueno, asimilémoslos. Y parece que estas tensiones se van a ver reflejadas en el Evangelio de Mateo. ¿Los asimilamos o los aceptamos? ¿O los dejamos que ellos también alaben a Dios con su propia lengua, con su propia cultura, y no les imponemos más cargas, ¿no? Entonces, las raíces judías y apertura universal va a ser siempre la tensión que va a venir en el Evangelio. Esta tensión que se va a ver reflejada casi desde el origen. Es un evangelio judio-cristiano que subraya las raíces judías de Jesús. Empieza diciendo, origen del evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En cambio, Lucas, si ustedes comparan la genealogía de Jesús con la genealogía de la genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas, se van a dar cuenta que Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán. En cambio, Mateo traza la genealogía hasta Abraham. ¿Por qué hay este cambio? Mateo le tiene que dar identidad a Jesús y a su gente para decir, este es el nuevo pueblo que se va a formar por medio de los patriarcas, por medio de aquellas personas con las cuales Dios hizo alianza. Por eso va a traer ya
Salud. Con el primer versículo prácticamente te va a traer toda una teología de decir, nuestra iglesia es una iglesia que tiene su identidad en el pueblo judío. Nuestro Cristo, nuestro Mesías, traza su descendencia hasta Abraham y hasta David. Trazar la descendencia de hasta Abraham es con el cual se comienza el pueblo a formar como pueblo. Y Dios dijo a Abraham, sal de tu pueblo, deja tu tierra y voy a hacer una descendencia tan grande. Y Abraham salió de Ur de Caldea con su mujer, con Lot, con sus parientes, sus ovejas. Y entró una alianza donde en ti, dice Dios, Abraham, van a ser bendecidas todas las culturas, todos los pueblos. Y tú vas a ser una bendición para todos los pueblos. Una idea que hay que apropiarnos, el migrante como bendición para todos los pueblos. ¿Abraham fue antes de Jesús? Sí, mamita, mucho antes. Mucho antes. Abraham aparece en el libro del Génesis. Sí, fue mucho antes. Entonces, la idea para Mateo es trazar el origen con la figura de Abraham, porque Abraham es el que le dio la identidad al pueblo de Israel, cuando todavía no eran pueblo. Después junta la figura del David, porque David fue el rey ejemplar. La gente quedó fascinada con David. El pueblo judío, bueno, hasta nosotros quedamos fascinados, que se nos metió en las mañanitas. ¿Cómo entró allí? Vayan ustedes a saber. Pero la gente quedó fascinada con David, que incluso pronto se le olvidaron que David cometió grandes errores, muchos pecados. Pero la gente, se los olvidó porque idealizaron la figura de David. Y la idealizaron tanto que ellos creían que el futuro Mesías tenía que venir de la casa de David. El vástago tendría que otra vez nacer de la casa de David. Entonces Mateo, con el título que da, está diciendo, nuestra iglesia es una iglesia que tiene fuerte, que está orgullosa de sus raíces judías. Está orgullosa de lo que le da identidad. Y hasta cierta manera es bueno que una gente esté orgulloso de su cultura. Es bueno que una gente esté, y uno se da cuenta cuando la gente, tristemente, no está orgulloso de su cultura, incluso hasta la niega, ¿verdad? Y no podemos, dice la gente, negar la cruz de la parroquia. No español. Ni modo que cuando nos escuche nuestro acentote van a decir, ay, no, es que yo no tengo acento. Y qué bueno que lo tenemos, por lo menos te das a conocer. Celebren su acento, digan sus 3 palabritas, el you, me, too, what. Ustedes no importa, ¿por qué no? Nosotros tenemos un programa que para reducción de acento. Y luego me dice el hermano que está en casa, no, es que tienen que aprender la cultura americana. Digo, no, es que se tienen que, ¿qué dice? Inculturizar. Le dije, no, tú no quieres inculturizar a los otros hermanos que llegan, tú los quieres asimilar. No, le digo, sí, lo que tú estás proponiendo es asimilarlos, no inculturizarlos. Dice, bueno, pues eso es lo que me dice el provincial. Le digo, bueno, yo nomás estoy diciendo los términos.